Biblia en el Salmo 5. Sí, traigo muchas citas bíblicas. Yo sé que a lo mejor no van a poder leerlas todas, pero aquí se las voy a compartir de todas formas. Sí, gloria al Señor. Y el tema de hoy, sí, se llama Dios aborrece el pecado y al impío. Sí, ¿cómo se llama el tema de hoy? Dios aborrece el pecado y al impío. Sí. Lastimosamente, ¿verdad? Muchas veces se nos ha enseñado que Dios ama al pecador, ¿sí? Y aborrece al pecado. Pero esa frase no tiene fundamento bíblico, ¿sí? Y ahorita se lo voy a demostrar. Dios no ama al pecador, como muchos dicen, ¿sí? El hecho de que Dios ame su creación, eso es algo muy diferente, ¿sí? Usted y yo somos creación de Dios, al igual que todos los animales, las plantas y todo lo que vemos, ¿sí? Entonces Dios ama su creación, mas Dios no ama al pecador, sí, como muchos dicen, sí, porque he escuchado incluso predicadores que dicen Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero eso no es cierto, sí. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, y se lo voy a demostrar con la Biblia, sí, en el nombre de Jesús. Salmo 5, versículo 4 al 6, dice: porque tú no eres Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. Dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. Dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Se fija? Está hablando del pecador. Sí, está hablando del hombre impío. Dice que Dios lo aborrece, que Dios lo va a destruir. Sí, dice, destruirás a los que hablan mentira, aborreces a los que hacen iniquidad, el malo no habitará junto a ti. ¿Se fija? Cómo el pecado, cómo la maldad que a veces hay en el ser humano nos aparta de Dios. Se fija cómo muchas veces creemos, ¿verdad?, que estamos en lo correcto. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Sí, entonces vemos, ¿verdad?, que al final aquellas personas que tal vez pudieron haber tenido riquezas, que tal vez pudieron haber tenido pues todo lo que el mundo puede ofrecer, sí, al final su camino fue camino de muerte, no porque llegaran y lo mataran, sino porque al final no tuvo esa vida eterna que Jesucristo vino a darnos a todos y cada uno de nosotros, sí. Entonces la promesa de Jesucristo no abarca solamente en lo eterno, sino que hay promesas que están estipuladas para aquellos que creemos en el Señor, sí, y que no van a ser en la eternidad, sino que se van a cumplir aquí mismo, sí. Sí, promesas como de que tus graneros van a ser prosperados, que tu familia, sí, ninguna plaga tocará tu morada, sí, pero todas esas promesas, ¿para quién son? Para los hijos, sí, para los que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Y fíjese que Dios está enojado con todos los que hacen lo malo, sí, en todo, en el pecado, sí. De ahí abarca desde el drogadicto, el alcohólico, la prostituta, el sicario, ¿sí? En temas un poco más graves, ¿verdad? El asesino, pero no solamente ahí, sino que también en el chismoso, el mentiroso, ¿sí? Cosas que nosotros decimos, una mentira no pasa nada, una mentira pasa y causa muchas cosas, ¿sí? El decir aquellos que están casados, ¿verdad? El no decir a tu esposa que le eres infiel, eso es una mentira y causa mucho daño, ¿sí? El hecho de que una persona, en el caso de que nosotros que somos varones, ¿sí?, que anden con muchas mujeres, eso causa mucho daño, ¿sí? Eso se llama fornicación, ¿sí? Aquel que se mete con mujeres estando casado se llama adulterio, ¿sí? Aquel que tiene pensamientos de mujeres, ¿sí?, se llama lascivia. ¿Se fija cómo todo es pecado? Sí, aquel que solamente está pensando en que tiene desórdenes sexuales, sí, todo eso es pecado, sí. Aquel que habla mentira, sí, tal vez no le haga daño, no asesine a nadie, pero está dañando su cuerpo y está dañando a aquellos que lo rodean, ¿verdad? Cuando te preguntan, oye, ¿tomaste este dinero? No, yo no tomé nada. Estás dañando porque tal vez ese dinero lo iban a usar para otra cosa y tú lo usaste para el consumo.
¿Sí me entiende? Entonces se fija cómo, ¿o usted cree que hacer todo eso está bien delante de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué la gente dice que Dios ama al pecador? Dios no te ama por ser pecador. Dios te ama porque eres su creación, pero no te quiere en la condición de pecador. Eso es una cosa muy diferente. Que Dios te ame como su creación, ¿sí? No significa que Dios te quiere que seas pecador. Eso es muy diferente, porque la gente se acomoda a decir, bueno, pues Dios me ama tal como soy, ¿sí? Tal vez una persona pueda tener inclinación hacia la homosexualidad y diga, bueno, Dios me ama aunque yo me meta con hombres, ¿sí? Y eso no es cierto. Dios te ama porque eres su creación, pero no quiere que tú seas pecador. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿sí? El ser pecador y ser creación de Dios son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, eh, eh, cuando el ser humano fue creado, ¿sí? ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia, me pesa. Fíjese cómo dice Dios en la Biblia, me pesa haber creado al hombre, porque sus pensamientos son de constante lo malo. Es decir, que solamente estaba pensando en lo malo, ¿sí? Aquel que era adúltero solamente estaba pensando en las mujeres, aquel que era drogadicto solamente estaba pensando en el consumo, aquel que era más o menos, nada más se la pasaba en el chisme, en la mentira, en la murmuración. Fíjese, dice, me pesa haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque era tanta su maldad que decidió arrasar con toda la humanidad. ¿Y solamente quién se salvó? Noé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente él le agradó al Señor. Solamente él era recto. ¿Cuántos seres humanos había en ese entonces cuando la humanidad fue destruida? No sabemos. Tal vez hayan 100,000, tal vez hubiera un millón. Aún y si fueran 10, nada más uno. Solamente Noé. Entonces fíjese, la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Sí? Si aún entre los llamados, aún entre esa selección de los que estamos en la iglesia, aún los que estamos en la iglesia, no todos vamos a ser salvos. Dice, si con dificultad se salvará el justo, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedamos nosotros como pecadores? Si no nos arrepentimos, si no volvemos al Señor. Sí, porque yo le aseguro, y yo soy de los que predican mucho acerca del amor en los centros de rehabilitación, pero a veces falta ese tipo de predicaciones para entender en la posición en la que estamos, que aún no llegamos a la posición de hijos, desde el momento en que estamos en este tipo de centros que no hemos podido, ¿verdad?, brincar esa etapa del alcoholismo, de la drogadicción, de lo que sea con lo que usted está batallando, a ser hijos, ¿sí? Porque algunos ya están bautizados, decía el hermanito, ¿verdad?, que ya está usted bautizado, ¿sí? Entonces ya está en un proceso, ¿verdad? Ya el Señor lo está acercando, ¿sí? Ya reconoce que está bautizado y que pues tal vez cometimos errores y como dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Sí, yo no vengo a juzgarlo, ni mucho menos a condenarlo, pero quiero que entienda, sí, en la posición en la que estás delante de Dios, sí. Tal vez tú digas, bueno, pues soy pecador, pues eso ya lo sé. Sí, pero el Dios no te quiere ahí, es lo que quiero que usted entienda. Sí, que el hecho de que hayas nacido, como decía David, sí, en adulterio me consiguió mi madre. Sí, dice en pecado me consiguió mi madre. Sí, el hecho de que tú hayas nacido como hayas nacido, sí, el hecho de que hayas crecido en el barrio, que hayas crecido, el hecho de que te hayas desviado aún conociendo la palabra, sí, no significa que Dios te olvidó. Si sigues aquí vivo y no estás muerto, no estás en un hospital, veo que pueden respirar todos con facilidad, ninguno está con un tanque de oxígeno, un pie quebrado, sí, o mal del cerebro. Veo que todos están cuerdos dentro de lo que cabe, ¿sí? Entonces quiere decir que Dios tiene un propósito contigo, ¿sí? Y Dios tiene la mirada puesta en ustedes. Ahora, ustedes tienen que voltear la mirada hacia el Señor y decirle, Padre, aquí estoy. He equivocado mucho, sí, me he equivocado bastante, pero aquí estoy, Señor.
aquí estoy reconociendo mi condición de pecador, reconociendo, Señor, que quiero que me limpies, que quiero arrepentirme, ¿sí? Ese es el camino hacia Cristo, ¿sí? El arrepentimiento. Amén. La historia del hijo pródigo, sí, cuenta que el hijo le dijo, ¿verdad? Padre, pues quiero toda mi herencia, ¿verdad? Porque pues ya me quiero ir de la casa. Y se fue. Y fíjese lo que hizo, lo que muchos hemos hecho, ¿verdad? Para vergüenza de uno. Dice que agarró todo el dinero, lo despilfarró en mujeres o en lo que sea, ¿sí? Tal vez en droga, tal vez en comida, en lujos, excesos, lo que sea. ¿Y qué pasó? Que al final se quedó sin nada, ¿sí? Al grado de no sé cómo decirlo, de la vagancia, ¿sí? Porque no tenía ni dinero para rentar un hotel o en aquel entonces los cuartos, ¿verdad? ¿Sí? Ya quería comer de la basura, dice la Biblia que quería comer de la comida de los cerdos, ¿verdad? Sí, entonces dijo, no, espérate, pues ¿qué hago aquí comiendo comida de los cerdos, verdad? Ahorita entonces, ahorita en la actualidad vemos que venden carnitas y chicharrones y lo que sea y lo ve normal, pero en aquel entonces, hermano, sí, el comer carne de puerco era algo de lo más inmundo. Ahora imagínense comer la comida de los puercos, sí, o sea, era algo de lo más vil que podía haber hecho el hijo pródigo, sí. Entonces, yo creo que muchos, ¿verdad? Hemos hecho muchas cosas que para vergüenza de uno, ¿verdad? Quisiéramos no haberla hecho, sí, como decían, pues de haber comido la basura, espero y nadie lo haya hecho, pero imagínate, teniendo un Dios tan grande, tan misericordioso, tan bondadoso, que quiere extender su mano hacia contigo, restaurar tu familia, restaurarte a ti principalmente, y tú viendo hacia el diablo. Qué triste es eso, porque aún y cuando a muchos se les viene y se les predica aquí de Cristo, muchos están con la mentalidad de saliendo voy a ir a drogarme, saliendo voy a ir a los business que tenía, saliendo voy a ir a continuar lo que dejé afuera. Muchos están así y lo veo. ¿Sabe por qué? Porque en los años que llevo para la gloria de Dios en este ministerio, aproximadamente hemos bautizado 50 personas, ¿sí? Entre esas 50 personas, 2 tengo comunicación con ellos y están allá en el otro anexo, ¿sí? Y han cambiado. Pero ¿sabe qué? Con esas 2 me conformo. ¿Por qué? Porque yo sé que esas 2 un día van a entrar en el reino de Dios. Las otras 48, no sé qué les pasó. Sí. La oveja perdida, exactamente, ya le va captando la idea a la predicación, ¿sí? Entonces, así como esa oveja perdida, si usted se perdió, vuelva a su pastor, ¿sí? Si ahorita está en el redil de los pecadores, vuelva al Señor, ¿sí? Mientras usted siga vivo, aún puede hacerlo. Ya muerto, no hay vuelta para atrás, ¿sí? Sí, dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, ¿sí? Entonces, el Señor es fiel para perdonar. Nada más está en que nosotros volteemos nuestra mirada hacia Él, ¿sí? Proverbios 11:20, no sé si lo traigan sus Biblias, si no aquí se lo leo. Proverbios 11:20. Yo le voy a hacer una pregunta de lo de aquí. Dígame. Bueno. Dice Proverbios 11:20. La palabra se lee en nombre de Jesucristo. Dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Fíjese, abominación. ¿Sabe qué es algo abominable? ¿Sí? Algo muy despreciable, algo que nadie quiere. Entonces imagínese, si usted se siente despreciado por la sociedad, por todos, ¿sí? Dios te ama, pero aborrece tu condición, ¿sí? Dios no te quiere en esa posición de pecador. Tantas bendiciones que hay preparadas para ti y que tú sigas en la basura, ¿sí? Y no me refiero a que este centro de rehabilitación sea una basura. Al contrario, es una bendición. Me refiero a tu condición espiritual, ¿sí? A tu condición en la que te encuentras mentalmente.
psicológicamente, espiritualmente, físicamente, ¿sí? Teniendo un Dios tan grande, fíjese lo que dice. Ahí se contrarresta lo que dicen, que Dios ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Y vamos a definir esa palabra. La palabra perversos significa algo malo, algo que corrompe, impío, malvado, destrucción, maldad, inutilidad. Fíjese, alguien de perverso corazón no sirve en la sociedad, no sirve en la familia, no sirve en ningún lado, ¿sí? Y con esto no quiero que usted se desanime en decirle que es un inútil. Al contrario, hay un puesto esperándolo en el reino de Dios, ¿sí? Donde va a ser más que útil, ¿sí? Donde usted puede llegar a ser pastor, puede llegar a ser evangelista, puede llegar a ser apóstol, puede llegar a ser principalmente hijo de Dios, ¿sí? Entonces, fíjese que muchas veces no nos sentimos tan malos como creemos, ¿verdad? Decimos, bueno, soy malo, pero me drogo, pero no le hago daño a la gente. Tomo una que otra cerveza, pero no le hago daño a la gente. Digo una que otra mentira, pero no daño a la gente. Digo una cosa, esa caguama que te tomabas, ¿sí? Pudiera haber servido para una despensa de tu familia, ¿sí? Esos gramos que comprabas de cristal, de lo que sea, de marihuana, lo que sea, pudo haber servido para tu familia, ¿sí? ¿Cuántas veces dejaste sin comer a tu familia cuando decías tú que no le hacías daño? ¿Sí? A los que tienen sus madres, sus padres todavía, ese dinero que tomabas pudo haber servido para un medicamento, ¿sí? Entonces, decimos que no hacemos daño a nadie. Le estoy demostrando con la Biblia que hacemos daño. Hacemos mucho daño, ¿sí? Pero yo lo que le digo, yo no vengo a juzgarlo, vengo a mostrarle otro camino, ¿sí? Fíjese lo que dice, que hay dos caminos. Ahí mismo le está explicando, mas los perfectos de camino les son agradables, ¿sí? Usted dirá, pero ¿cómo se puede llegar a ser perfecto? Nadie es perfecto. La palabra perfecto en el griego significa maduro. Es momento de que usted madure, ¿sí? Es momento de que usted crezca, de que usted entienda, ¿sí? Que todo lo que hizo malo se le puede ser perdonado, pero es momento de que cambie su mentalidad. En el momento en que una persona se bautiza, sus pecados son perdonados, ¿sí? Pero después de eso, nada te garantiza que el Señor te va a perdonar. La Biblia dice que Dios está pronto a perdonarnos, ¿verdad? Sí. Pero dice que Dios quiere un corazón humillado, un corazón que realmente esté dispuesto a cambiar. Porque tú me puedes decir a mí como predicador, le puedes decir al padrino Javier como su director, le puedes decir al padrino Cruz, no, o sea que padrino, ya cambié, ya aliviáneme, déjeme ir. El padrino te va a creer, yo te puedo creer, yo te puedo decir que sí, pero te engañas a ti mismo. La palabra dice en Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, no os engañéis a sí mismos. Es decir que tú me puedes decir a mí que ya cambiaste y yo te puedo creer, yo te voy a decir gloria a Dios, pero allá está Dios. Pero a Dios no, exactamente. Sí, tú me puedes decir, no hermano, yo no soy pecador. Bueno, te lo estoy demostrando con la palabra que sí. Fíjese lo que dice. Entonces, desde el momento que decimos una mentira y no hay un arrepentimiento en nosotros, desde ahí ya estamos mal, ¿sí? Desde el momento en que nosotros consumimos y no nos sentimos mal, en cuanto a nuestra relación con Dios, no con nuestros familiares, desde ahí estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque usted me puede preguntar, hermano, ¿y usted no peca? Intencionalmente no, ¿sí? Intencionalmente no. Que pueda llegar a fallar yo, sí. Puedo llegar a pecar, sí, pero intencionalmente no, y eso es muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque yo le puedo decir una mentira, pero yo tengo a Dios adentro. Aquí adentro nada más estoy yo, aquí adentro está el Espíritu Santo.
Y Él me dice, estás mal. Y ahí es donde uno empieza, estoy mal, estás mal. Ser humano puede tropezar. Sí, puedo llegar a caer, sí. Sí, entonces ahí es cuando nosotros nos arrepentimos y yo voy a la oración y digo, Señor, ¿sabe qué? Perdóname. Dije una mentira que no debía. Señor, ¿sabe qué? Hice esto, hice lo otro. Señor, perdón. Sí, La diferencia sí. es de que uno como, bueno, en tu caso, usted trae el Espíritu Santo y te reorgullece, ¿va? Redarguye, sí. O sea, hace que te evita que hagas lo malo. Exactamente. Te dice que no es una mentira. Sí. Antes de decirte una mentira, te la dice, ¿va? Sí, exactamente. La diferencia de que tú estés en un mundano. Sí, entonces ahí la diferencia también está en que, como le digo, hay que cambiar la mentalidad. La Biblia dice en Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Confesar y apartarse son dos cosas diferentes. ¿Sí? El que lo confiesa y se aparta, y se alcanzará misericordia. Es decir, que no solamente decir, Señor, perdóname, me volví a drogar, y luego la otra semana, perdóname porque me volví a drogar. No, Señor, perdóname porque hice esto y no volver a hacerlo. Sí, no volver a hacerlo. Esa es la diferencia. Sí, y muchos, perdón y perdón y perdón. Sí, Señor te perdona, pero ¿cuándo vas a cambiar? Sí, si te llega a tocar ahí andando en el barrio un tiro desviado o un mal golpe, ya los que andan en las riñas que se creen muy acá, sí, un mal golpe. ¿Y a dónde crees que va a ir tu alma? ¿Al cielo? Infierno. No sale de juicio. Sí, vas a ir a juicio, lamentablemente. Sí. Entonces, le digo, ya mencionamos hace rato algunos pecados graves, sí, porque la Biblia menciona que hay pecados de muerte, sí, como el adulterio, la fornicación, el asesinato, sí, entre muchos otros. Y hay pecados, digámoslo así, menos graves, sí, como las groserías, el chisme, el faltarle respeto a tus padres, hacerte daño a ti mismo con tatuajes o perforaciones, todo eso es pecado. La Biblia dice en Santiago que aún el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, ¿sí? Entonces, Hermano, porque él está teniendo uno adentro de uno, él te previene. sí, Depende de ti que lo quieras matar. exactamente, sí, Porque ya teniendo una mentalidad en el corazón, él te previene. sí, porque mire, Tú lo brincas es porque exactamente, sí. Fíjese lo que está diciendo el hermano. El Señor te previene, ¿sí? ¿Cuántas veces has intentado drogarte y tú como que sientes algo así como que, híjole, como que no es correcto y lo haces? Algo te está diciendo Dios, sí, que no está bien lo que estás haciendo y aún así lo haces. A eso se le llama pecador, ¿sí? Al que aún y que Dios te está diciendo que está mal, lo haces, ¿sí? de cualquier manera es una voz. Como decía, por el lado de que obras bien, te va bien. Obras mal, te va mal, ¿no? Sí, pues les va mal, exactamente. Sí. Entonces, es lo que le digo. Dios aún a las personas que no son sus hijos los redarguye. ¿Sí? Es como en las caricaturas que decían que estaba el diablito de un lado y luego el angelito del otro, ¿verdad? Algo así es. Sí. Exactamente. Entonces, todo eso usted sabe lo malo y sabe lo bueno. Tiene un razonamiento. ¿Sí? Pero la Biblia dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Pero te está diciendo Dios, escoge. ¿Sí? Escoge, no te está diciendo yo te voy a obligar a que escojas la vida. Te está diciendo Dios, escoge. Es decir, que tú tienes el bien y el mal delante de ti. ¿Qué vas a hacer? Tienes la oportunidad de echarte a perder o de renovar tu vida. ¿Qué vas a hacer? Esa es la diferencia. ¿Quieres seguir donde mismo? ¿Quieres cambiar? Tú me puedes decir, quiero cambiar, pero con tus actitudes dices lo contrario.
Y es ahí donde está el detalle. ¿Sí? Como hay una historia, hermano, que uno que se andaba ahogando y le pedía a Dios y le pedía a Dios. Sí, físicamente. Daba no le pedía que se a Dios, que Dios Sí, la prueba. Dios, él le mandaba las pruebas para que él se salvara y él no. exactamente. Sí, sí es como una historia, sí, que dice que se está ahogando y le mandó una lancha. No, Dios me va a salvar. Y luego le mandó un helicóptero. No, Dios me va a salvar. Y luego le mandó a otro y no, Dios me va a salvar. Y se ahogó. ¿Por qué? Porque Dios mandó la lancha, Dios mandó el helicóptero, Dios mandó hermanos, Dios mandó a que te predicaran, Dios mandó a que te anexaran a este lugar. No sé cuántas recaídas has tenido, pero el Señor te ha metido y te ha metido y te ha metido. ¿Tú crees que son tus padres, tus tutores, los que te tienen aquí? Es Dios. Que no lo quieras ver así es diferente. Si tú tienes odio, rencor hacia los que te tienen aquí, al contrario, deberías estar agradecido y amarlos porque te tienen aquí. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera el enemigo, dice la Biblia, que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Así como dice usted que aquí estamos, pero o sea, por algo Dios nos guardó porque yo la agrupación pasada que estuve Sí. y de los con los que yo me juntaba y me drogaba, cuando salí, una semana después, me mataron. Fíjese. Y eso fue cuando yo entendí todo, entonces por eso me encerraron, o sea, no le agarré con Dios coraje ni a mi hermana, ni a nadie. Más bien Dios me rescató de eso, porque Él escuchó conversaciones que yo nunca escuché. O sea, a mí me encerraron, bueno, yo me encerré, y a la semana mataron a los que yo me juntaba, y los otros descuartizaron, y nomás quedé yo. Fíjese cómo el Señor lo rescató. Ahora, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Es lo que le digo. Está la vida, está la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, entonces ahí es donde está el detalle. Acompáñame ahí en Salmo 7:11. Ya estamos acabando, hermanos. Para no extenderme tanto y no retrasarles mucho en su cena. Sí. Amén. Sí. Salmo 7:11, fíjese lo que dice. Dios es justo y Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío todos los días. ¿Y quién es el impío? El pecador. Entonces, ¿dónde está en la Biblia que Dios ama al pecador? Cuando está diciendo todo lo contrario. Dice, Dios es justo y Dios está airado, enojado, molesto, ¿sí? Contra el impío todos los días. ¿Dónde está que Dios ama al pecador? No es bíblico. No es bíblico que Dios ame al pecador. Dios te ama como su creación, ¿sí? Porque eres su creación. No sé cuántos tengan hijos. Amas a tus hijos, sean buenos o sean malos, ¿verdad? Los vas a amar. Tus padres te aman a ti, haya sido licenciado o haya sido drogadicto. Te ama, pero ¿te quiere que seas drogadicto? Ahí dice la palabra que está airado. Está airado, está enojado. Pero está enojado, exactamente. Sí. Ustedes como padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿sí? Yo también soy padre de una niña de 1 año, ¿sí? Entonces, obviamente yo quiero lo mejor para mi hija, ¿sí? Y la voy a tratar de guiar como mejor pueda y como Dios me dé guianza, ¿sí? Lo mismo sus padres para con ustedes. Y los aman no porque sean drogadictos, los aman porque son sus hijos, ¿sí? Pero no lo quieren en esa condición. Lo mismo está diciendo el Señor. Yo aborrezco al pecado y al pecador, ¿sí? El pecado es el que ejerce, el pecador, perdón, es el que ejerce el pecado, ¿sí? Deliberadamente.
Es decir, que no hay algo que lo avergüence dentro de sí. O sea, que ya la gente peca y se le hace normal. Sí, los asesinos que están encarcelados, sí, según relatan, ellos ya no sentían nada cuando mataban a la gente. Sí, algo similar pasa con la droga. Ya no sienten nada al momento de drogarse. O sea, nada en cuestión de que, pues mi jefa nada más me está molestando. Y lo hacen hasta por de malicia, nada más de drogarse, o nada más de alcoholizarse, o nada más de salirse de vagos a la calle con tal de molestar a sus padres. ¿Sí? Entonces, ya no sienten nada dentro de ustedes, dentro de las personas que son así. ¿Sí? Entonces, ese es el pecador, el que hace el pecado y ya no siente nada. Ya para las personas que son chismosas, que son mentirosas, decir una mentira es como decir una verdad para ellos, es normal. ¿Sí? Las personas que son chismosas, normalmente las señoras, ¿verdad? Para ellas es normal saber la vida de todo mundo y divulgarla por todo mundo. ¿Sí? Para ellos es normal, pero la Biblia también condena eso y dice que es pecado. ¿Sí? Entonces, exactamente. ¿Sí? Entonces, desde el pecado más chico hasta el pecado más grande, Dios lo aborrece. ¿Sí? Y otros los pecados más pesados también, bueno, no tengo las palabras correctas. Masturbarse uno antes sí. Sí, La lujuria, sí, es la lujuria, es la lascivia, es lo que les comentaba hace rato, los desórdenes sexuales, todo eso Dios lo mira mal. ¿Sí? puede dar hasta prematuro, va, si quiere, va. Pues muchas enfermedades, pero principalmente en el ámbito espiritual te aleja de Dios hacer todo eso. ¿Sí? Entonces, y aún peor cuando ya están casados. ¿Sí? Entonces, le digo, podemos entrar en muchos pecados, sí, pero todos, desde el más chico hasta el más grande, todos te alejan de Dios. Todos, todos, todos. ¿Sí? Muchos los que angustiadores, ante Dios, pero se han ahogado con su misma respiración. Sí, hay casos, testimonios, pues, de personas que fueron violadas, sí, y meses o años después, pues el violador fue encontrado muerto, ¿verdad? Sin explicaciones, sí. Es decir, que se suicidaron o que en un accidente que nada que ver se murieron, o sea, cosas así. Entonces, hay gente que va a recibir su pago aquí mismo y hay gente que va a recibir su pago, pues, en el infierno, lamentablemente. ¿Sí? Ahora bien, ya quedamos en que lamentablemente somos pecadores. ¿Sí? Ahora, ¿podemos mantenernos en esa posición o podemos ir a Jesucristo? Acompáñenme en Juan 3:36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36. Capítulo 3, versículo 36. Fíjese lo que dice, la palabra se lee en nombre de Jesucristo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se fija? Ahora en el Nuevo Testamento, se lo estoy explicando con citas bíblicas. El que no cree en el Hijo, ¿sí? Es decir, que todo el que está apartado de Dios, dice que la ira de Dios está sobre él. ¿Se fija cómo la Biblia no dice que Dios ama al pecador? De otra manera que le busque estar en contra. Sí, dice, la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el que no quiere creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Sí? Es decir que, ¿cómo podemos entrar a la vida? Creyendo en Jesucristo, creyendo en Dios, cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Sí? Hay gente que dice, ay, ¿cómo quisiera ser rico?
y se la vive acostado en su cama todo el día, las riquezas no van a llegar. ¿Sí? Usted puede decir, yo quiero ser salvo, pero si te sigues drogando nunca vas a llegar a la eternidad. ¿Sí? Si sigues en lo mismo, no podemos cambiar. ¿Sí? Hay que cambiar. Algo que a mí me sirvió mucho, un consejo que me dio mi pastor, el Señor a través de él. Hiciera una lista, sí, preste atención. Hiciera una lista con todos mis malos hábitos, sí. Una vez identificado mis malos hábitos, ahora pon buenos hábitos, sí, y llévalos a cabo. No, que no se quede nada más en una simple lista, sí. En aquel entonces yo usaba mucho el celular y eso me alejaba de Dios. Fíjese, un aparatito tan chiquito como el celular me alejaba de Dios, sí. ¿Por qué? Porque pasaba 4 o 6 horas en el celular y no leía la Biblia, no oraba, no ayunaba. Vivía una vida de apariencias, ¿sí? Entonces yo identifiqué eso y dije, bueno, las horas que paso en el celular las voy a pasar en la Biblia, ¿sí? Las horas que pasabas en la vagancia en la calle, ve y métete a una iglesia. Las horas que pasabas, yo qué sé, perdiendo el tiempo en las cantinas, con las mujeres, donde fuera que anduvieras, ve y métete a una escuela, ve y métete, agarra un curso de electricidad, de lo que tú quieras. Sí, ve y métete a un seminario, ocupa tu tiempo en otras cosas, sí, porque ese es el problema de muchos, sí, que tienen tiempo de más, pero lamentablemente lo usan para lo malo, sí, para no hacer lo que te acerque a Dios o lo que te acerque a tu propósito. Sí, yo como cristiano te voy a dar consejos que te acerquen a Dios, pero personalmente y profesionalmente hablando, sí, puedes tomar muchos cursos, sí. Que tú digas, bueno, quiero ser un profesionista, quiero aprender de electricidad, quiero ser ingeniero, quiero ser lo que sea. Aprovecha el tiempo en algo productivo, ¿sí? Yo allá en Piedras Negras tomaba una carrera que era para trabajadores, ¿sí? Entonces el horario era flexible, ¿sí? Y eran personas grandes. No grandes de 20, de 30, le estoy hablando de una persona que se graduó de 56 años, ¿sí? Y tú piensas que con 30, con 25, con 40 estás retrasado en cuanto a lo que muchos ya lograron a tu edad. Esto no es una carrera, tú no estás compitiendo contra alguien más, ¿sí? La competencia es contigo mismo, ¿sí? Superarte a ti mismo, ¿sí? Entonces, hay que acercarnos a Dios principalmente, agarrarnos de la mano de Dios y créame que todo va a fluir de una manera mucho mejor, ¿sí? Le digo, yo intenté hacer muchas cosas, intenté emprender, no resultó por causa de mi alcoholismo, ¿sí? El dinero que se ganaba en la inversión se iba en alcohol, se iba en antros, se iba en quintas, se iba en sinfín de cosas, ¿verdad? No quiero entrar mucho en específico, pero se usaba mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocía a Dios, no tenía temor de Dios, ¿sí? Era una persona muy explosiva, muy iracunda, muy enojona, ¿sí? De muy mal carácter, ¿sí? Una persona que yo me consideraba de lo peor, ¿sí? Entonces, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios hizo de mí una persona mejor, ¿sí? Y lo mismo, y precisamente por eso tengo la convicción de decirle que lo mismo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer con usted, ¿sí? Y ya para terminar, Ezequiel 33, del 10 al 16. Creo la mayoría no lo trae, pero aquí se lo leo. Profeta Ezequiel, capítulo 33, dice en el nombre de Jesús. Dice, perdón, del versículo 10 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, es decir, del pecador. Fíjese lo que dice, no quiero la muerte del impío. Ahí está mencionándonos como pecadores, que Dios no quiere que moramos.
Dice, no quiero yo la muerte del impío. Dice, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Sí le entendió lo que le está diciendo? Que por mucho que tú hayas pecado, por mucho que hayas hecho la maldad, si hoy, fíjese lo que le estoy diciendo, si hoy usted se arrepiente, ¿sí?, y decide cambiar su vida, todo lo que usted haya hecho, dice la Biblia, que le será perdonado. Dice, y toda la iniquidad no se te va a recordar. Dice, y si de cierto ibas a morir, vas a vivir. Entonces, todo aquel que está muerto espiritualmente, hoy va a vivir en el nombre de Jesús.